Hola, bienvenidos. En esta ocasión vuelvo al tema muy recurrente en este canal de la geometría diferencial. Voy a recomendar 5 libros que tratan sobre todo de geometría diferencial, pero ya a un nivel más abstracto. ¿Qué quiere decir a un nivel más abstracto? En el caso de la geometría diferencial, si ya de por sí la geometría diferencial es abstracta. Trata de curvas y superficies a un nivel ya que no necesariamente se relaciona directamente con las ideas que tenemos de curvas y superficies que se deriva de la mecánica elemental que llevamos. Cuando nos hablamos de abstracciones, queremos decir que nos damos cuenta o establecemos una distinción entre lo que voy a denominar lo local y aquello que voy a denominar lo global, las visiones en pequeño y en grande, aunque eso de decirles en pequeño y en grande puede llevar a confusiones. Con local nos referimos a definido una función en un cierto dominio y global significa definir esa misma función, pero ya en un dominio más grande que contiene al dominio inicial, al dominio local. Puede este dominio ser todo el espacio en el que se puede definir la función o puede ser un poco más pequeño que todo el espacio. Estas ideas son relativas realmente. Las voy a ilustrar con la idea de germen. ¿Qué es el germen de una función? Bien, imaginemos dos funciones, las que nos enseñan en el cálculo, dos funciones, digamos el plano para poderlas ver y dibujemos en el plano un cuadrito. Un cuadrito. En ese cuadrito, las dos funciones coinciden. Y coincidir aquí quiere decir no que sean exactamente iguales, sino que en todos los puntos del cuadrito, la diferencia entre las funciones se puede hacer menor a un número muy pequeño, un épsilon, se suele decir. Eso es lo que significa que sean localmente iguales las funciones. Las podemos sustituir una por otra en ese dominio. Fuera de ese dominio, las funciones pueden cambiar bruscamente. Entonces, pues ya no serían iguales fuera del dominio. En el dominio donde son iguales, decimos que son o que todas las funciones que son iguales en ese dominio forman un germen de orden 1. Cuando son iguales también sus derivadas, forman un germen de orden 2. Cuando son iguales también las segundas derivadas, forman un germen de orden 3. ¿En dónde surgen este tipo de conceptos? En la teoría de las transiciones de fase, la clasificación de Ehrenfest es precisamente o se basa en los gérmenes de las funciones, en este caso, en los gérmenes de las funciones de energía libre. Bien, entonces, ese es un concepto que nos hace distinguir entre lo que ocurre en una vecindad, una región local, de lo que ocurre globalmente. Localmente pueden ser iguales, pero globalmente no lo son. No son globalmente la misma función. Entonces necesitamos generalizar los conceptos los conceptos de curva y superficie, para poder pasar de una geometría diferencial local a una geometría diferencial global. Estos ya son, bueno, conceptos más abstractos. Y cuando hacemos eso, debemos de generalizar de la misma manera nuestras ideas de lo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, todos lo sabemos, no es otra cosa que una relación entre derivadas de una función. ¿Cómo la vamos a llevar a su forma global? Vamos a construir lo que se denomina haces fibrados, y sobre los haces fibrados vamos a definir, en particular con los haces fibrados, vamos a definir algo que se llama el haz fibrado estelar. El haz fibrado estelar consiste de una sucesión de haces fibrados en los que en el primero incluimos nada más la función, en el segundo incluimos la función y sus derivadas. En el espacio cotangente, se le suele llamar así, al primer haz fibrado, ponemos las funciones y sus derivadas. En el segundo haz fibrado ponemos las funciones, sus primeras derivadas y sus segundas derivadas. Y así sucesivamente. Esa es la jerarquía de haces fibrados. Y con esta pequeña explicación, con esta explicación mala, si se quiere, porque los conceptos se vuelven muy abstractos y realmente solamente quien ya sabe de ecuaciones diferenciales habrá tenido alguna idea de lo que he dicho. Pero les voy a recomendar un libro donde podrán verlo porque es con lo que comienza un matemático
muy conocido, muy famoso, Mikhail Gromov, Partial Differential Relations. Este libro es del Springer Verlag, aparece en 1986, me parece, en inglés. Este que yo tengo aquí está, Partial Differential Relations de Gromov. Y sí, es del 86 y comienza así lo que viene a ser el prefacio, foreword. Comienza así: la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales parciales está basada o está enraizada en la física, donde las ecuaciones, se asume, describen las leyes de la naturaleza. Sin embargo, las funciones que satisfacen estas leyes son muy raras en el espacio de todas las funciones admisibles, sin importar la topología que le pongamos al espacio de funciones. Es decir, las soluciones que encontramos para las ecuaciones clásicas de la física matemática son muy pocas, no son densas en el espacio de soluciones de las ecuaciones diferenciales. ¿De qué va a tratar el libro? Va a tratar de extender o demostrarnos cómo se aplica algo que llama el principio de la homotopía. ¿Y qué es el principio de la homotopía? El principio de la homotopía es cuando definimos una relación sobre nuestro haz fibrado estelar. Yo así traduzco, se llaman jet bundles. Jet bundles, cuando lo traduzco al español, es haz fibrado estelar. En nuestros haces fibrados estelares definimos relaciones. Esas relaciones son ecuaciones diferenciales parciales que se pueden satisfacer con funciones arbitrarias. Lo importante es cuando esas funciones arbitrarias admiten ser las derivadas de otra función. Entonces ya estamos hablando de haces fibrados estelares integrables. Y es de lo que trata este libro. Muy interesante el libro. Avanzado, por supuesto, avanzado. ¿Dónde está la geometría diferencial en ese libro? Para eso necesitamos ir a través de otros libros que nos enseñen la geometría diferencial a un nivel un poco más avanzado, ya con la idea de variedad en mente. Este de Louis Auslander nos puede ayudar a ello. Este libro déjenme les digo de qué año, del 67, de la editorial Hollringer and Winston. Sí, Harper and Row, de la editorial Harper and Row. Differential Geometry, se los pongo de nuevo. Differential Geometry de Louis Auslander. Este autor tiene otro libro sobre variedades diferenciables, de lo que voy a hablar a continuación. Va a empezar a un nivel muy interesante, con preliminares algebraicos. Nos va a decir que es un espacio euclídeo, lo que es una métrica euclídea, espacios con producto interior, etc. Después va a pasar a lo que son ya la generalización. Por eso no es un tratado de geometría diferencial elemental. Si ustedes ven los tratados de geometría diferencial, van a definir localmente lo que es una curva y lo que es una superficie. ¿Qué es localmente? Con unas funciones definidas en un intervalo. Por eso es local, porque son funciones únicas definidas en un intervalo. Cuando queremos pasar a la globalidad, nos debemos dar cuenta que las superficies no se pueden representar globalmente con solamente una familia de funciones, requieren más familias de funciones. Entonces, esas familias de funciones se definen en diferentes dominios o conjuntos. Esos conjuntos o dominios los vamos pegando y esa es la idea de variedad, la forma en cómo las vamos pegando, las relaciones de transformación entre unas funciones y otras, van a definir lo que es una variedad diferenciable. Y es de lo que trata el capítulo 2. Variedades diferenciables. Ahí se ve, espero que se alcance a ver. El capítulo 3 ya nos va a hablar de matrices, grupos matriciales de Lie y haces de marcos de referencia. En la geometría diferencial elemental introducen un marco de referencia muy útil, que es el marco de referencia de Frenet-Serret. Ese marco de referencia es móvil, se mueve a lo largo de la curva o a lo largo de la superficie. Eso nos va a permitir generar un haz de marcos. En cada punto de nuestro espacio, de nuestra superficie, de nuestra variedad, colocamos uno de ellos, un marco de estos de Frenet-Serret, y en cada punto hacemos lo mismo y tenemos ya un haz, son muchos así, no uno en un punto, sino todos considerados globalmente.
luego los invariantes diferenciales y ya pasa a la teoría local, luego a la teoría global y a las teoría de la integración en las superficies. Es un libro que debe ser leído tras haber leído unos más elementales, como el de uno muy bueno, que es el de Barrett O'Neill, Elementary Differential Geometry. Ese es uno que yo leí, se me hizo muy bueno. Bueno, yo lo leí, se me hizo bueno, me preparó, sí debo decir, lo prepara a uno para leer este. Hay que leerlos lentamente y con lápiz y papel e ir haciendo uno sus representaciones mentales, no nada más memorizar. Memorizar va a ser más fácil cuando comprendan, cuando tengan una representación de lo que están haciendo. ¿Cómo se representan las superficies ustedes en su cuaderno? ¿Cómo se representan las diferentes transformaciones que hay entre una y otra? Ya cuando hacen esto, ya están listos para ser profesores, si es que logran que eso se vuelvan imágenes cada vez más fáciles de ver por los estudiantes, por otras personas, cuando establecemos ese proceso de comunicación llamado educación. Bien, vamos a otro libro que ya es puros conceptos, por eso ya no se llama geometría diferencial, se llaman variedades diferenciables. Este es de Hu. Variedades diferenciables de Hu. Este editorial es Hall, Ranger and Winston. Hu. Diferenciable manifolds. Ya cuando hablamos de variedades diferenciables, ya no hablamos de superficies, hablamos de espacios topológicos, espacios topológicos. Y en la topología la construimos con lo que se llaman las cartas locales, y luego las cartas locales las pegamos y formamos un atlas. Y una vez que tenemos el atlas, establecemos los morfismos entre las diferentes partes de un atlas. Podemos verlo, si queremos recordar lo que es la meriología o la teoría holótica, dependiendo de nuestra tradición anglosajona o hispano-grecolatina. En la tradición anglosajona, meriología; en la hispano-grecolatina, teoría holótica o teoría de los todos y las partes. Aquí lo que estamos haciendo es analizando un espacio y sus diferentes partes mediante algo que llamamos la topología del espacio. En este caso, una superficie va a tener partes y esas partes son sus cartas. Y las relaciones entre estas partes se llaman los morfismos. Y una vez que tenemos claro esto, podemos pasar a lo que se llaman los diferentes morfismos, tienen diferentes propiedades, inmersiones, submersiones, etc. Eso es de lo que van a tratar estos libros. Este en particular va a concluir con un tema que en ese momento no era muy conocido. De hecho, estos libros tienen una finalidad, el teorema de Ram es el que no era conocido. Estos libros, este libro como el que ahora les muestro, de Serge Lang, Introducción a las variedades diferenciables, estos libros tienen una finalidad. Cuando ciertos grupos matemáticos llegan a la madurez y generan nuevo conocimiento, primero se juntan una serie de matemáticos, generan un programa, se sienten insatisfechos con lo que se ha hecho hasta ese momento, con la forma en cómo vienen los libros de texto, en cómo se presentan, en la selección que se hace del conocimiento, y ellos deciden hacer una nueva desde sus propios criterios y generan un programa para reenseñar las matemáticas, reformar las matemáticas, introducir en ellas nuevas ideas, en este caso ideas más abstractas como la idea de variedad diferenciable, y estas ideas van a empezar a ir apareciendo en otros contextos, y uno necesita tener introducciones para conocer ese material. Por eso son tan abundantes estos libros con esos títulos, variedades diferenciables. Estos son de los 60. Este de Serge Lang también es de los 60 como el anterior. Este es del 62 y trata de todos los tópicos que trae el Who, que son los que ya he mencionado. Algunos que no trata el Who, por ejemplo el teorema de Frobenius de manera explícita, que es un teorema muy importante y que uno debe de aprender a usarlo porque nos permite, eh, digámoslo así, en lugar de utilizar análisis funcional, ese invento de von Neumann para la mecánica cuántica, podemos demostrar la existencia de superficies mediante el teorema de Frobenius, que es un criterio
meramente algebraico en lugar de utilizar estimaciones a priori como en el cálculo funcional. Por eso, en mi opinión, es muchísimo más fácil de utilizar. Pero bueno, cada quien. Aquí pues el de Sherslang, Introducción a las variables diferenciables. El último libro que les voy a recomendar a continuación es nuevamente de Gromov, pero ahora ya no le van a poner Mikhail Gromov, sino Misha Gromov. La manera familiar de referirse a los Mikhails en ruso, Mishas. Este libro es de 2001, me parece, y es muchísimo más grueso, ya representa una etapa en la que Gromov se dedica a escribir incesantemente. Este se titula Estructuras métricas para espacios riemannianos y no riemannianos. Los matemáticos, en las matemáticas también se busca encontrar condiciones de posibilidad de construcción de algo, sin caer en la trascendentalidad idealista. ¿Cómo podemos metrizar un espacio? Nosotros a veces simplemente por postulado ponemos un espacio, un conjunto, y dentro de sus puntos definimos una métrica. Pero ¿cuáles son las condiciones que debe tener ese conjunto para que acepte una métrica? ¿Cuáles son esas condiciones? Este libro trata de ese problema, que es un problema que primero debe uno comprender. Lo que hacemos cuando establecemos una definición de espacio métrico es eso, una definición. No estamos yendo a las condiciones que nos permiten para un espacio definir una métrica. Hay varios lemas, el famoso lema de metrización de Urysohn, que resuelve ese problema bajo ciertas condiciones. Aquí lo va a hacer Misha Gromov, de una manera, bueno, ¿cómo decirlo? Magistral. El libro es complicado, podemos decir que es de nivel avanzado y trae una cita de Marcel Proust, que es una cita muy es del tiempo recobrado, es una cita del tiempo recobrado. Es una cita realmente acorde, ad hoc, a este libro, porque debemos leerlo con bastante lentitud. ¿Por qué debemos leer este libro con esa lentitud? Porque es un libro que recorre prácticamente todos los desarrollos de la geometría diferencial durante el siglo XX. En él encontraremos geometría diferencial, pero también teoría de la medida, topología, grupos de Lie, la relación entre métrica y medida, globos que se colapsan. Todo eso encontraremos en este libro, pero hay que leerlo con calma. Calma. La calma que requiere leer esa novela Río, que es A la búsqueda del tiempo perdido. Aquí le podemos titular A la búsqueda de las métricas perdidas o de las métricas olvidadas. Disfruten su lectura. Muchas gracias.